Y bueno, ya está con nosotros el maestro Iván Martínez Azueta. Maestro. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues un gusto estar acá en el programa, como siempre. ¿Qué temita, Iván? Pues quería que comentáramos sobre lo que ha anunciado Claudia Sheinbaum en estos pocos días de políticas, de planes que van a impactar o que tienen que ver con Baja California. Cierto. No solamente aquellos que de manera general, digamos, benefician a Baja California o más bien tienen que ver como los programas sociales y demás, ¿no? Sino los específicos, que la mayoría se vinculan con el agua, ¿no? Me parece que se le va a dar un gran impulso al tema hídrico. Claro, hay otros temas que mencionó, por ejemplo, en infraestructura, se habló de la carretera transpeninsular, que se va a invertir en ella. También algo muy sentido acá que hemos comentado, el tema de las altas tarifas de la energía eléctrica. Si bien no mencionó nuevos esquemas de tarifas, sí mencionó al menos que se iban a impulsar programas de paneles solares para los hogares en el norte del país, así lo mencionó, donde hay altos costos de la energía eléctrica, ¿no? Entonces aquí hay un gran potencial, y si CFE se facilita o ayuda a financiar este tipo de infraestructura de generación distribuida, se le llama, se va a ser muy benéfico. Pero el tema hídrico mencionó 3 puntos, de hecho son casi los últimos, el 97, 98 y 99, y que impactan a Baja California. Uno es el del 97, tenía que ver con el reordenamiento de concesiones y transmisiones de derecho. Si recuerdan, cuando estuvimos con este tema de Constellation Brands, hablábamos de cómo Constellation llegó a través de estos mecanismos opacos que utilizan vacíos legales para aprovechar que las empresas se apropien de derechos de agua que están destinados a otros fines. Entonces, ese fue el fondo, al final de cuentas, que impulsamos en la propuesta fallida de decreto. Y de hecho, lo que nos comentaban los representantes de Semarnat era que se estaba discutiendo precisamente un plan similar para reordenar no solamente las concesiones de agua, sino también las inversiones vinculadas al agua, los que requieren gran cantidad de agua, que se iban a reorganizar geográficamente, ¿no? Entonces, esto se va a implementar, también lo mencionó incluso en su discurso en el Congreso, a través de que este mismo mes se iba a convocar a la firma de un acuerdo nacional para la seguridad y la sustentabilidad hídrica, convocando a todos los sectores con ese tema de reordenar todas las políticas hídricas. Oye, hay 2 temas, de hecho los estamos viendo ahí, 97, 98 y 99, los 3 puntos que comentabas. Y curioso es por lo que significa el tema de la SILA y ese recurso y el programa de descanso de tierras y los más de 60 millones de dólares. Porque de los 2 puntos es tanto tecnificar más de 200 hectáreas de riego, empezando con 13 distritos. 200,000. 200,000, perdón. 200,000, entre ellas Baja California, al igual que proyectos estratégicos para garantizar el acceso humano al agua. Sí, eso definitivamente, por eso menciono. De hecho, es la única parte donde menciona Baja California específicamente. Entonces, evidentemente, la tecnificación del riego, de la infraestructura hidroagrícola, es parte del programa y que tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Porque esta propuesta se está destinando un buen cantidad de recursos para tecnificación del riego, pero faltaría ver qué se incluye desde la federación, ¿no? Incluso cómo se dialoga con el sector campesino, agropecuario del distrito de riego para llegar a un acuerdo al respecto, ¿no? Entonces, ese es todo un programa. Y me faltó decir también otro que no propuso Sheinbaum, pero que están proponiendo los senadores del grupo parlamentario del PT, es elevar la Conagua a Secretaría de Estado. Y eso sería interesante, pues porque le daría otras facultades, aunque en realidad Conagua en la actualidad pertenece a Semarnat. Y Conagua tiene más poder que Semarnat. Incluso se lleva el 80-85% del presupuesto para el sector ambiental, se lo lleva solamente Conagua. Es un ente poderoso. Y entonces ahí pasa a poder incluso diferenciar qué tanto se le da en política, qué tanto se considera la política ambiental. Si ya lo separas del tema de agua, pues cuántos recursos se le da a Semarnat, ¿no? Y el último tema, Jorge, el 99, tiene que ver con los proyectos estratégicos para garantizar la reutilización del agua y el abasto hídrico vinculado al derecho humano. Ahí no menciona cuáles son los proyectos, se dijo que pronto los va a anunciar, pero menciona, como bien dices, a Baja California como un estado. Yo creo que va a la desalinizadora, ¿no? Ya estaba incluso desde el ya lo había dicho, proyecto en un debate incluso, ¿no? Lo había mencionado también. Habría que revisarlo a detalle, ¿no? Por lo controvertido que ha sido la apuesta por una planta desalinizadora. Habrá que ver con qué otros proyectos se vincula esta planta, qué otros proyectos se impulsan.
Y lo menciono porque, pues aparte de todo lo que hemos hablado, a final de cuentas, lo que representa una planta desalinizadora es, si no se acompaña de políticas, por ejemplo, que tienen que ver con rehabilitar la infraestructura hidráulica de las ciudades, que tienen que ver con la reutilización del agua, el tratamiento, pues se van a solamente impulsar un modelo insustentable del uso del agua. Es decir, tienes una ciudad que desperdicia agua, que no la reutiliza, que no la utiliza de manera sustentable y le vas metiendo más recursos. Entonces, eso es lo que alimentan ese tipo de proyectos. Si se acompañan solamente, más bien si no se acompañan de proyectos complementarios que te permiten utilizar de mejor manera el líquido, ¿no? Entonces, son los temas. Ya hablaba Marco Moreno que pretenden con $400 millones, sí, ¿no? Invertir para la fabricación o la creación de la desaladora que tienen contemplado, y obviamente buscaban el gobierno federal. Esto ya entonces es un tema tratado por el gobierno del estado con el gobierno federal, y prácticamente lo que buscaban es ya fuera banca internacional o que fuera el gobierno federal el que invirtiera en esto. Entonces ya hay una ruta trazada para ir por ese lado. Pero es cierto, al final de cuentas las redes de distribución de agua se pierde una gran cantidad de recursos. En el tema de reutilización, con Kiko Vega se dejó de promover o de impulsar el tema de la reutilización del recurso hídrico, y no se ha vuelto a recuperar eso, salvo con algunas obras que están planteando el estado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese es fundamental, porque ahí se pierde, insisto, gran parte del recurso. Incluso pensando en una Secretaría del Agua a nivel nacional, o incluso si se quedara con agua, tendría que haber un gran presupuesto para estos temas, aunque algunos corresponden al Estado o a los ayuntamientos. Se requiere recurso público para porque son proyectos muy, muy costosos, ¿no? Pues lo que fue jaloneo con las concesiones, ¿eh? No, por ejemplo, lo que fue en el caso de Kiko, el abandono, y de Bonilla también, tuvo que entrar el gobierno de Marina del Pilar, que hasta el momento tendrá que irnos dando cuenta en materia de transparencia a dónde y cómo le ha inyectado el famoso bono sustentable, claro, ¿no? O sea, lo primero que hacen, lo primero que hace Kiko cuando llega es, vamos a limpiar las paraestatales y vamos a fortalecer los órganos operadores de agua. Y pide un crédito de casi 3,000 millones de pesos. Entonces, llega Jaime Bonilla Valdés y también pide créditos a corto plazo para solucionar el tema hídrico. Llega Marina del Pilar y también pide 2,500 millones de pesos, un bono sustentable. Y así le han ido apostando. El problema es que nunca vemos claro de qué manera están fortaleciendo o a los órganos operadores de agua en materia de transparencia, pero también en infraestructura, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, totalmente, Jorge. O sea, pareciera que, como dices, le inyectan recursos y no se resuelve el problema, ¿no? Y también es que, pues, el agua es fundamental. Incluso ahora, otro tema tiene que ver con la apuesta por las nuevas inversiones con el nearshoring, ¿no? Baja California es un estado central. Entonces, si no tienes agua o si infraestructura pública, incluso de abasto de agua, pues entonces no le puedes apostar a ese tipo de proyectos, ¿no? Me parece que, insisto, que es fundamental y va a ser muy controvertido porque tiene muchos aristas, ¿no? Problemática. Por ejemplo, me pongo a pensar que si quieren reordenar priorizando las concesiones de agua, priorizando el derecho humano al agua, seguramente aquí en Baja California o en el Río Colorado se van a asignar más concesiones o más asignaciones, valga la redundancia, para los organismos operadores no son concesiones, son asignaciones a Tijuana, ¿no? Porque ahora consumen muchísimo más de lo que tiene asignado y eso se hace a través de la renta de derechos del Distrito de Riego o de los derechos sobrantes de la CESPEM. Entonces, ahí seguramente va a haber un reordenamiento, es decir, que legalmente tenga asignaciones por cierto volumen, incluso hacia futuro, pero eso implica que se le va a tener necesariamente que quitar del Distrito de Riego. Entonces, ahí va a haber un conflicto, hay que ver, o va a haber tensiones, va a haber negociaciones, y hay que ver cómo se va a resolver eso, si se les va a dar alternativas a los usuarios, siendo que ya de por sí están con muchos problemas vinculados a... Yo le llamo la crisis productiva, una crisis productiva del sector. Entonces, creo que va a impactar muchísimo. Vamos a ser uno de los principales zonas donde esta política va a tener impacto, pero ojalá que sea para bien. Y ya por último, Iván, lo que comentaba Villa, la revisión de las concesiones, ¿no? De los permisos de agua, porque es ahí donde se conecta la corrupción principalmente de la Conagua, ¿no? Históricamente ya inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León, quitando concesiones, ya lo hizo en otras partes del país, queda pendiente Baja California, y uno de los anuncios que ya había hecho antes de la presentación de los 100 puntos Claudia Sheinbaum fue precisamente esto para nuestra entidad, ¿no? Sí, sí, totalmente, Jorge, es fundamental.
digamos que lo que creo yo que él está apuntando es a regular los mercados del agua, ¿no? Aquí se le llama que, digamos, tiene ciertas particularidades, pero al final de cuentas son mercados de agua en el que llegan usuarios o industrias o incluso agroindustrias que buscan agua, entonces llegan con agua y hay mecanismos de transferencia y ahí son grandes negocios, al final de cuentas son derechos de agua centrales. Y creo que también debería haber un reordenamiento de los funcionarios, ¿eh? Y aquí en Baja California Central, ¿no? Y ahí se ve, o sea, no han resuelto, hay muchas acusaciones de que están vinculados a esquemas corruptos de estas transferencias de riego. Los usuarios del Valle de Mexicali es su enemigo público número 1, son los funcionarios de Conagua, del distrito de riego. Entonces falta que ver qué va a pasar con todas esas hidrocracias, ¿no? Que llama Agua para Todos, que no solamente se componen de las empresas, sino también de los funcionarios que llevan ahí años, o sea, no los quitan, son los mismos, desde Peña Nieto hasta desde Calderón. Sí. Entonces tiene que haber también una transformación en cuanto a ese sector. A mí me ha sorprendido las veces que me ha tocado ir a alguna reunión de módulos de riego o de usuarios más bien de módulos de riego, que al final es un tema generalizado, ¿no? Claro. Todos y señalan particularmente, este es un corrupto, estos nos vienen y me encanta porque la descripción que dan es formas de mentirles, pero descaradas, ¿no? De que, oye, mira, aquí tenemos este proyecto y luego al día siguiente, oye, pues vamos a verlo del proyecto. No, yo nunca te dije que hubo proyecto. Sí. O sea, aunque haya testigos, aunque haya información, aunque haya... Claro. Es una exageración, ¿no? El tema del cinismo que hay de repente en personal de Conagua, que como lo comentas, ellos son los que mantienen el control independientemente de los directivos que se encuentren, ¿no? Y curiosamente, cada funcionario, como el famosísimo Matt, cada funcionario que sale de Conagua sale con mucho dinero. Claro. ¿No? Con tremendas jubilaciones. Se vuelven vecinos en Punta Cana de Peña Nieto, ¿no? Sí. Altos funcionarios. Yo conozco varios que reciben su pensión. Pero ese tema es importante y tiene que ver con también la opacidad, la transparencia, ¿no? A mí, ahora que estamos apoyando a los agricultores con este programa 90-10, a mí me sorprendía ver en el distrito de riego de Valle Imperial, en California, te metes a su página web y ahí viene todo el recurso que se ha recibido, a qué granja le llaman allá, ¿no? A qué usuario se le ha dado, tanto, cuánto se ahorró, cuánto se destinó. Hay una transparencia increíble comparado. Acá no hay busca dónde se ha implementado ese recurso, no hay absolutamente nada. Hay una opacidad total y que eso es funcional, lo que acabas de comentar, Villa, todo el manejo oscuro de estas concesiones de agua y bueno, y todas estas transacciones. Y creo yo, ojalá que se arregle o se avance en arreglar, que es, creo que yo, uno de los principales problemas a nivel nacional y en particular en Baja California. Muchas gracias, Iván. Un gusto, como siempre, Jorge. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.